Hola, tengan muy buenas noches, profesor y compañeros, compañeras. Mi nombre es Andrea Cambronero y hoy voy a hablarles sobre los orígenes del rock en Europa. ¿Cómo llegó este fenómeno musical al viejo continente? ¿Cómo se adaptó y se transformó? ¿Y por qué resultó decisivo para muchos estilos posteriores? Aunque hablamos del rock en Europa, es esencial comenzar por su génesis. El estilo de música llamado rock and roll surge en Estados Unidos en los años 50, mezclando diferentes estilos. Esto impacta el mundo juvenil y se caracteriza por la energía rítmica, una actitud de rebeldía frente al consumo musical dominado por adultos y por la difusión de la guitarra eléctrica y un formato más simple en el grupo. Europa, por tanto, no inventó el rock desde cero, lo recibió, lo reinterpretó y lo adaptó. ¿Cómo llega el rock a Europa? Varias condiciones hicieron posible que el rock entrara en Europa. En el Reino Unido, por ejemplo, ya a mediados de los años 50 había una cultura juvenil que absorbía música norteamericana a través de radios, películas y discos. En la Gran Bretaña se desarrolló el skiffle, que era una forma aficionada de música influida por el folk y el blues en Estados Unidos, que permitió a muchos jóvenes iniciarse con guitarra, bajo, percusión casera y desarrollar una sensibilidad hacia la música más moderna. Además se dio el fenómeno de que las industrias musicales británicas y europeas comenzaron a copiar versiones e impulsar bandas propias que hacían rock inspirado en lo americano pero con identidad local. Una vez que el rock llega, ocurre algo interesante en Europa. No es solo réplica, sino reinterpretación. En la Gran Bretaña aparecieron bandas que tras emular a los artistas estadounidenses comenzaron a escribir su propio material y a experimentar con estilos propios del rock. Por ejemplo, los británicos The Beatles o The Rolling Stones, aunque con influencias estadounidenses, se convirtieron en fenómenos globales y contribuyeron a que Europa tenga voz propia en rock. En otros países europeos también se desarrollaron escenas, por ejemplo, el fenómeno del indie rock en los Países Bajos, que mezcla raíces indonesias y rock occidental. Muestra cómo la música se adapta culturalmente en Europa. En Europa del Este, incluso bajo regímenes más estrictivos, el rock se convierte en símbolo de juventud, rebeldía y conexión con el mundo occidental. Ahora vamos a hablar sobre 4 factores que favorecieron el éxito del rock en Europa. Como número 1 tenemos al lenguaje cultural compartido. En Reino Unido, por ejemplo, el idioma inglés, la cercanía cultural con Estados Unidos y la exportación de películas y discos favorecieron la recepción del rock. Número 2. Condiciones de mercado y juventud. El surgimiento de la cultura juvenil de masas en los años 50-60 en Europa, con mayor tiempo libre, recursos para consumir ocio y deseo de distinción, permitió que el rock germinase. Número 3. Tecnología y medios. La difusión de la televisión, la radio, giras internacionales y la industria discográfica hicieron que los grupos europeos pudieran competir. Y como número 4, la adaptación local, que al incorporarse estilos propios, lenguajes locales y contextos culturales, el rock europeo no se quedó en mera imitación, sino que generó variaciones: rock británico, rock continental, rock en Europa del Este, etc. El rock en Europa
no solo repitió lo que se hacía en Estados Unidos, sino que generó nuevas formas. En el Reino Unido emergió la llamada invasión británica, que exportó rock europeo a Estados Unidos y al mundo. A su vez, surgieron subgéneros como blues, rock británico, el rock progresivo, el heavy metal, todos con fuerte base británica que tienen origen en Europa, aunque conectados con raíces norteamericanas. En Europa no todo fue fácil para el rock europeo. En muchos países europeos, especialmente en la parte oriental, el acceso a discos, giras y medios estaba limitado por censura, control estatal o falta de industria. Pero precisamente esto contribuyó a que el rock fuera más deseado como símbolo de libertad. En Europa occidental, también el rock tuvo que competir con industrias locales de pop, con mercados más fragmentados, idiomas, culturas, países, que en Estados Unidos, lo que implicó adaptaciones específicas. El cubrir el idioma inglés muchas veces facilitó la difusión internacional, pero también planteó tensiones con la identidad local. Algunos grupos adoptaron lenguas locales, otros se mantuvieron en inglés. En conclusión, para cerrar, podríamos decir que el rock no nació en Europa, sino que en Estados Unidos, en los años 50. Sin embargo, Europa lo recibió, reinterpretó y lo hizo suyo en la década de los 60. En Europa se transformó grupos británicos que lideraron la primera ola. Nuevos géneros surgieron y diferentes países desarrollaron escenas nacionales, incluso bajo contextos difíciles. Este proceso no fue simplemente copiar y pegar, implicó adaptación cultural, económica y tecnológica. Los orígenes del rock en Europa tienen así importancia no solo musical, sino cultural, social e histórico. Explican por qué el rock se convirtió en un modo de expresión muy potente para la juventud europea. Al estudiar estos orígenes, estamos también viendo cómo la globalización cultural del siglo XX interactúa con identidades locales, generando innovación y diversidad. Gracias por su atención.